Comenzaremos con el webinar. Mi nombre es Gabriel, soy Key Account Manager del departamento de compañías de Codoscopic, y hoy la verdad que me complace muchísimo presentar este webinar porque bueno, se trata de un producto que ha generado muchísima expectativa en el canal Mediador. Lo hemos visto por la cantidad de apuntados que hay en el webinar. Y por otra parte, también bueno, se trata de una compañía como es Markel, que es una compañía especialista con 15 años en el mercado, y que quería aprovechar también la ocasión para agradecer que se haya tenido la confianza de presentar su producto en nuestro multitarificador Avando Sales Manager. Hoy compartimos el webinar con José Antonio Martín, que es el director de Desarrollo de Negocios y Marketing de Markel España. Él en breves momentos nos dará, nos comentará en profundidad cuáles son los puntos a tener en cuenta para poder ofrecer este seguro, para poder vender este seguro en sí de D&O. Además de comentarnos un poquito por qué es un momento muy interesante para hacerlo, de acuerdo al contexto que existe por la pandemia que ya llevamos un año lamentablemente arrastrando. Y por otra parte también nos ofrecerá algunos argumentos como a tener en cuenta a la hora de poder ofrecer este seguro a nuestros clientes, además de poder también tener más herramientas para poder identificar aquellos perfiles que son idóneos para poder ofrecer este seguro. Luego, como es común en este tipo de webinar, pasaremos a realizar una tarificación para que vosotros podáis ver desde el principio, desde la creación de un proyecto hasta la finalización de ese proyecto en la emisión, cómo realizarlo a través de nuestro entorno de Sales Manager. Y por último pasaremos a realizar el turno de preguntas y respuestas. En este caso os pido que tenéis un icono que es el de preguntas y respuestas y otro que es chat. Por favor, realizar las preguntas en preguntas y respuestas para poder tener un mayor orden y poder contestar a todos lo mejor posible. Y bueno, deciros, obviamente que animaros a realizar todas las preguntas posibles porque las intentaremos contestar a todas. Y obviamente si queda alguna en el tintero, no os preocupéis porque luego pasaremos a responderlas a vuestros correos. Sin más dilaciones, paso el mando a José Antonio Martín. Hola, José. ¿Qué tal? Voy a pasar a darte la posibilidad de ser hospedador para poder compartir el PowerPoint. Así que bueno, lo dejo, es todo tuyo. Perfecto. Pues muchas gracias, Gabriel, y a Advan2 por esta magnífica organización del evento y a todos vosotros. La verdad es que me comentaba Gabriel que hay cerca de 200 personas conectadas y bueno, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no?, que haya creado tanta expectación la convocatoria. Esperamos a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? La verdad es que la ocasión lo merece porque, bueno, hoy en día la tecnología, la digitalización es un pilar fundamental, ¿no?, en el desarrollo de cualquier negocio, ¿no?, pero más particularmente para la mediación profesional. Entonces, el contar en una plataforma como Advan2 con un producto, como bien decía Gabriel, en estos momentos que está despertando pues mucho interés por parte de las empresas, de los administradores, ¿no?, tenerlo implementado en una plataforma como Advan2, en un lenguaje web service que se puede cotizar y contratar en el momento. Yo creo que en estos momentos Markel es la única aseguradora que tiene este producto disponible, ¿no?, en este tipo de plataformas, ¿no?, en esta tecnología. Hasta ahora se podía cotizar, pero no permitía la emisión online. Bueno, luego cada aseguradora pues tenemos nuestras herramientas, pero tenéis que entrar con los usuarios correspondientes para poder entrar en el aplicativo, y esto es pues una aplicación que vosotros seguramente utilizáis en el día a día pues para muchas ofertas y se ha complementado con el producto de D&O. Así que es una novedad muy importante y que está a vuestra disposición. Yo soy José Antonio Martín, soy el director de desarrollo de negocio y marketing de la compañía, y también en la convocatoria seguro que están mis compañeros del equipo comercial, que transmito pues igual un saludo digital muy fuerte para todos vosotros. El objetivo de la presentación, yo por mi parte voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible, porque como es lógico tenemos el tiempo muy limitado. La verdad es que es un tema que merece
seguramente muchísimo más tiempo para poder analizar el producto, la póliza, el interés que tiene, lógicamente que tendríamos que disponer de mucho más tiempo, ¿no? Entonces voy a tratar de resumirlo dando los tips más importantes en una media hora para luego pasar a continuación a hacer la simulación de la oferta a través de Advan 2, que también tendremos la oportunidad de ir complementando pues, todo aquello que vaya apareciendo en la simulación pues, con contenido, ¿no? Con contenido del producto. Bueno, en esta media hora he distribuido la presentación primero para hacer una reflexión de los objetivos, ¿no? Que nos planteamos frente a este producto entre todos y a ver si pues cumplimos con las expectativas. Vamos, yo personalmente cumplo con las expectativas que seguramente pues vosotros estáis pensando, ¿no? Y bueno, pues espero poderos responder, ¿no? Luego haremos una presentación del producto. Aquí hay una errata. Haremos la presentación de Markel. Veremos las ventajas del producto D&O. Ya os digo, pues los tips más importantes en cuanto a necesidades, que es el producto, las coberturas, etcétera, de nuestro producto Excellent Plus, que es un producto pues, que hemos renovado recientemente y ahora os explico. Y luego, si nos da tiempo, veremos algún ejemplo práctico. Si no, no os preocupéis porque esta presentación os la vamos a hacer llegar y seguramente tendremos ocasión de poder hacer alguna otra presentación con mucho más detalle a nivel de producto, ¿vale? Y podremos entendernos mucho más en estos casos prácticos. Bueno, os apuntaba de hacer una reflexión inicial y marcarnos unos objetivos de esta presentación. Yo aquí he tratado de resumir, poniéndome en vuestro lado, ¿no? Aquello que yo me tendría que plantear, ¿no? A la hora de comercializar. Seguramente muchos de vosotros ya vendéis productos D&O, comercializáis productos D&O y seguramente habrá otros muchos que no lo habéis planteado hasta ahora, ¿no? Entonces, las preguntas serían, ¿conocen los administradores de las sociedades sus funciones y obligaciones y, en consecuencia, su nivel de exposición al riesgo? ¿Hay mercado en estos momentos de pandemia? ¿Me he planteado mis planes de desarrollo de negocio crecer en este negocio? Nos referimos al ramo de D&O. ¿Sé crear la necesidad al cliente? ¿Tengo capacidad de solución aseguradora y medios tecnológicos para generar la oferta? ¿Puedo responder a dar mejor solución en RC D&O a mis clientes? Bueno, sin más lo dejo aquí, no entramos a responder porque lo que pretendo es que durante la presentación, a ver si soy capaz de que bueno, pues, estas preguntas queden respondidas. Bueno, una breve presentación de Markel para aquellos que no nos conocéis. En Markel somos un grupo asegurador a nivel internacional, es una compañía americana con sede en Virginia. Tiene una actividad muy importante de más de 85 años. Tenemos 73 oficinas en 21 países, unos 19.000 empleados. El valor de activos de la compañía son 36.000 millones de euros y las primas superiores a 8.700 millones de dólares, perdón, que son unos 8.000 millones en euros, ¿no? La presencia en el mercado bursátil, Markel está en el mercado bursátil desde hace ya años y la verdad que bueno, pues ahí demuestra un poco la fortaleza financiera del grupo con un crecimiento pues aproximadamente del 8% en los últimos años y ocupa el puesto 441 de la lista Fortune. Markel Corporación opera fuera del mercado americano con filiales, en concreto con 2 unidades comerciales, la unidad de Markel International, que operamos en el mercado de Londres con una serie de sindicatos, y luego Markel Insurance, sucursal europea, que tenemos una matriz en Alemania para operar en la Comunidad Europea. Aquí tenéis una pequeña explicación del rating de la compañía. Bueno, pues tenemos una fortaleza
como veis, una plus. Esto nos permite en algunos mercados posicionarnos o dar soluciones a aseguradoras importantes que requieren este rating. Esto es un poco la presencia a nivel internacional. Y en España operamos como Markel Insurance. Llevamos unos 16 años. Tenemos oficinas en Madrid y Barcelona, aparte de la estructura comercial a nivel de territoriales. Y somos especialistas en 3 líneas de negocio: responsabilidad civil, toda la línea de responsabilidad civil, que ahí incluye D&O, incluye RC profesional, RC general y RC médico sociosanitaria. La responsabilidad medioambiental, que es un ramo nuevo, aperturamos esta línea de negocio el año pasado. Es una oferta independiente y, bueno, sabéis que es una línea que también va a dar mucho que hablar en los próximos años por las obligaciones. Este año, sin ir más lejos, pues tenemos la entrada de la prioridad 3. Seguros personales y accidentes, toda la línea de seguros de previsión, seguros personales, y la línea de caución. Estas son las 4 líneas en las que operamos desde un enfoque de compañía especialista. Bueno, un tema muy importante en la compañía pues es todo lo que es todos los aspectos relacionados con el servicio. Nosotros aquí en España somos un equipo de unas 50 personas y nos orientamos a la mediación profesional. Nuestro único canal de distribución sois vosotros, los corredores o mediadores de seguros profesionales. Toda la oferta de valor está dirigida pues a daros soporte, a daros servicio. Esto es un poco las palancas en que nos apoyamos. Trabajamos con casi todas las asociaciones del sector, brokers importantes. Tenemos otras fórmulas de colaboración, como son intercambio de redes o reaseguro. Y todo esto que os comento a nivel de servicio, que para nosotros es muy importante y forma parte de nuestro ADN, pues qué mejor para ver el resultado final con las encuestas de ADECOSE, que sabéis que nos miden a las aseguradoras el nivel de satisfacción. Y este es el último resultado, el barómetro 2020, que, bueno, principalmente pues somos una de las aseguradoras con las que más trabajáis la mediación profesional. Tenemos una presencia del 81%. Y luego, a nivel de satisfacción global, pues bueno, pues este año, en el 2020, porque esto va cambiando año a año, pero bueno, siempre nos mantenemos unos ratios bastante importantes de calidad de servicio. Este año, en la posición del ranking en el régimen de establecimiento, estamos en la 3ª posición, con una valoración del 7,5. Y la satisfacción según los ramos, en los ramos que nosotros operamos, caución, hemos salido en 2ª posición, RC 3ª y accidentes 3ª. Simplemente que tengáis una referencia. Y luego, a nivel de NPS, como aseguradora recomendada, entre vosotros, pues también tenemos una posición bastante privilegiada. Somos la 3ª con una valoración del 7,3. Sin más, entramos en la presentación del producto de D&O, Excellent Plus. Primero vamos a hacer un análisis del mercado para ver en qué contexto nos movemos. Creo que es muy importante pues para ir respondiendo esas preguntas que nos hemos planteado al principio. Solo 1 de cada 4 empresas cuenta con un seguro de D&O. Aquí hay un mercado potencial muy importante todavía en estos momentos. La mayoría de los directivos y administradores de empresas no están protegidos frente a conflictos que pueden surgir en el desarrollo de su profesión. Es decir, hablábamos de si los administradores, directivos, empresas, conocen cuáles son sus obligaciones marcadas por la ley de sociedades de capital. Muchos de ellos, seguro que muchos de vosotros, cuando os habéis planteado reuniones con clientes, etcétera, pues andan muy confusos en este tema, ¿vale? Tienen un nivel muy alto de desconocimiento pues, bueno, al riesgo que están expuestos, y por otro lado, pues no tienen un sistema de protección y de gerencia de riesgo. Aumento del riesgo directivo, sin duda. En los últimos 20 años, sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital, pues se está manifestando un incremento muy importante de reclamaciones, ¿no? en todo lo que afecta a responsabilidad de administradores y altos cargos. Y bueno, seguramente lo que vendrá pues irá en esta línea y seguramente pues va a tener un impacto todavía mayor, ¿no? Después de la pandemia. Lo comentaremos porque ahora mismo estamos en una situación de prórroga moratoria concursal, que ahora comentaré,
pero esto se normalizará y, por desgracia, pues habrá muchas empresas que tengan dificultades económicas y habrá insolvencias y el nivel de exposición de los administradores pues incrementará. Los seguros de D&O protegen a los administradores sociales de las compañías, su patrimonio e intereses de empresas. Pues es un seguro muy interesante. Se lo podemos mal llamar como el seguro de vida de los administradores, ¿no? A nivel de proteger su patrimonio. Es un seguro que está orientado a dar tranquilidad a la protección del patrimonio, patrimonio personal, ¿no? Y familiar de los administradores. Pero también, por otro lado, protege los intereses de las empresas. Normalmente estos seguros, quien los contratan, son las sociedades, son las empresas, y los asegurados son los administradores. Pero yo creo que es el único seguro que ocurre esta circunstancia, será la paradoja, que a través de una acción social la empresa puede reclamar al asegurado, sobre el que actúa la póliza, ¿no? Por tanto, también sirve de protección para los intereses de las empresas. Las empresas que contratan los seguros de D&O suelen ser pymes y micropymes de tipo familiar, que operan sobre todo en el sector servicios. Bueno, el mercado ha ido evolucionando muchísimo en los últimos años, ¿no? En una primera fase este tipo de seguros solamente lo contrataban las grandes corporaciones, pero es verdad que en los últimos años, sobre todo a partir de la entrada de las últimas reformas de la ley social de capital, pues las empresas son muy sensibles a la exposición a este tipo de riesgo y se ha ido incrementando la contratación de este tipo de pólizas en pymes, empresas familiares, etcétera, ¿no? Y la mayoría pues son empresas que están por debajo de 25 millones de volumen de facturación. La prórroga moratoria concursal. Bueno, pues el pasado viernes 12 de marzo se aprobó el Real Decreto 5/2021, que bueno, lo que hace este Real Decreto, el Gobierno ahora mismo está tratando de proteger, de que las empresas se recuperen económicamente, y el objetivo de este Real Decreto pues, es extender la suspensión del deber de pedir concurso de acreedores para las empresas insolventes, ¿no? Entonces, bueno, esta moratoria ya se ha ido alargando, creo que con esta es la tercera, y bueno, pues hasta el 31 de diciembre realmente existe esa prórroga moratoria. Esto es muy importante porque, bueno, actualmente, desde el punto de vista asegurador, pues se está paralizando las reclamaciones potenciales que pueda haber en este sentido, pero como os decía, ¿no? Esto volveremos a la normalidad y seguramente ahí va a haber un impacto importante a nivel del seguro de D&O, a nivel de reclamaciones. Y luego, tendencia de crisis del COVID-19. Bueno, pues en el ramo de D&O ahora mismo nos estamos encontrando, seguramente muchos de vosotros lo estáis sufriendo, ¿no? En la entrada de un mercado duro, ¿no? Hay menos capacidad por parte de las aseguradoras. Cada vez, bueno, pues las compañías que nos dedicamos, los asegurados que nos dedicamos a este negocio, pues somos menos. Hay mayor rigor técnico, con lo cual a nivel de suscripción también se está endureciendo muchísimo. Aumentos de precios, muchas aseguradoras están elevando ya los precios de renovación, y también por parte de los clientes hay nuevas necesidades, ¿no? Es muy importante, todos los seguros de D&O no son iguales, hay que tener mucho cuidado y sobre todo en vuestro papel de mediadores a la hora de asesorar a vuestros clientes, pues contar con una solución completa, ¿no? y que se adapte en mayor medida pues a las necesidades que puedan tener los clientes, ¿no? ¿Qué cubre el seguro de D&O? Bueno, pues el seguro de D&O principalmente lo que cubre son incumplimientos de obligaciones legales o incumplimientos de los estatutos, estatuarias, falta de gestión y la falta de gestión cometidas por imprudencia, negligencia, error y omisión en el ejercicio de sus funciones gerenciales en la sociedad. Es decir, estos son los dos riesgos principales a los que están expuestos los administradores de las sociedades. Bueno, el seguro de D&O, la inmensa mayoría, solamente hay pequeñas excepciones por ahí, se cubren las reclamaciones que resulten de actos de gestión negligentes cometidos durante el periodo del seguro o con anterioridad al mismo. Es un ámbito temporal claims-main. Normalmente las retroactividades de las pólizas pues, se suelen limitar en tiempo.
En nuestro caso, en el caso de Markel, pues tenemos una retroactividad ilimitada prácticamente desde la constitución de la sociedad, ¿no? Esto tiene, luego lo veremos en la simulación que hagamos, ¿no? Nos acordaremos de este concepto porque guarda relación con alguna de las preguntas que vamos a ver durante la complementación del cuestionario, ¿no? Esto es muy importante, el ámbito temporal debe de ser clismé en ese tipo de seguros y hay que tener mucho cuidado a la hora pues, de hacer cambios de compañía o a la hora de suspender los seguros de que quede el riesgo perfectamente asegurado, ¿no? Esta protección incluye los gastos de defensa, constitución de fianzas y pago de indemnizaciones contra reclamaciones que puedan amenazar el patrimonio personal de los administradores y altos cargos, así como la salud financiera y la viabilidad de la sociedad. Es el objetivo de protección del seguro de D&O. Aquí podemos sacar como conclusión, y que suele dar lugar a confusiones, que este seguro está dirigido a asegurar a los administradores personas físicas, el patrimonio personal de estas personas físicas, patrimonio personal y familiar, ¿no? Y también sirve como garantía de protección a la sociedad. Lo que se cubre en estos seguros son errores, negligencias a la hora de gestionar la sociedad. No se cubren responsabilidades de tipo profesional o responsabilidad de tipo general, como pueden ser daños a terceros o lesiones, ¿no? Eso, como sabéis, pues está previsto en otros seguros, como son los seguros de responsabilidad civil general o seguros de RC profesional. Aquí en el seguro de D&O lo que se cubre es la RC del directivo en labores de gerencia. ¿Dónde está la necesidad del seguro de D&O? Bueno, pues esta diapo yo creo que es muy importante a la hora de crear la necesidad al cliente, ¿no? Lo primero de todo es que respondes con tu responsabilidad personal, respondes con tu patrimonio y es intransferible. Es una responsabilidad ilimitada en su cuantía. Si formas parte de un consejo de administración, es una responsabilidad solidaria. Te pueden reclamar por decisiones de otros consejeros, excepto si te puedes eximir de acuerdo a ley. Es decir, ojo con esto, porque esto es muy importante a la hora de determinar, por ejemplo, las sumas aseguradas, de saber a qué nivel de responsabilidad te expones, ¿no? Ante una reclamación, pues tú estás expuesto al 100% de la reclamación que te haga el tercero potencial. No importa el tamaño de la sociedad, ya que a nivel de responsabilidad es similar y la principal diferencia es el importe de la reclamación. Bueno, pues pasa lo mismo, es decir, aquí el nivel de exposición al riesgo, lógicamente no es lo mismo el de una gran exposición, el de una gran corporación, una gran empresa, a por ejemplo una empresa de tipo familiar, pero el riesgo es el mismo y seguramente la consecuencia económica es mucho más complicada, es mucho más compleja de resolver por parte de una empresa de familiar que de una gran corporación. Las grandes corporaciones pues tienen perfectamente aseguradas las responsabilidades con pólizas de D&O, con capitales elevados, de excesos, etcétera, y la pyme y la micropyme, pues si no tiene con un seguro de D&O, no cuenta con un seguro de D&O, se puede encontrar con una reclamación pues de 600.000 euros, 200.000 euros, 100.000 euros, y seguramente con ese impacto pues ya tendría problemas importantes para poderse mantener financieramente, ¿no? Por tanto, el nivel de exposición pues, es prácticamente el mismo. Lo importante de todo esto es determinar muy bien el capital asegurado en función al tamaño de la sociedad o al nivel de exposición que tenga la sociedad, ¿no? Pensar que como soy accionista no tengo responsabilidad. Pues esto es un error muy común, sobre todo en empresas de tipo familiar o pequeñas pymes. Dice, bueno, yo es que si soy accionista, ¿no? Y bueno, pues mi responsabilidad está limitada. Pues no es así. Si eres administrador, cualquier tipo de administrador, de hecho, de derecho, etcétera, tú si estás ejerciendo como administrador, como representante orgánico de la sociedad, es una responsabilidad ilimitada, ¿vale? Tú puedes ser además accionista y tener un 25, un 30% de capital social,
de la sociedad, pero tu responsabilidad no se limita a ese 25-30%, es ilimitada. Endeudamiento de nivel de responsabilidad. Bueno, pues sin duda con las últimas reformas, la ley social de capital, las últimas reformas, pues se puede decir que hay como dos niveles, está regulada en dos niveles de responsabilidad, la falta de diligencia y la lealtad, ¿no? Y sin duda, pues bueno, la línea es muy tenue entre la diligencia y la lealtad. La diligencia, pues son errores que se pueden cometer, todos somos humanos, errores de gerencia. Y la lealtad, pues bueno, pues ya son temas más complicados que puede rozar incluso el dolo, etcétera. En el caso de lealtad, pues la presunción de culpabilidad del administrador es prácticamente, bueno, es una responsabilidad cuasi objetiva y es el administrador o la persona imputada la que tendría que demostrar la no culpabilidad, ¿no? Y esto, como sabéis, es complicado. Luego, por otro lado, respecto a la reforma del 2010, pues las empresas ahora mismo sabéis que se les transfiere el riesgo penal de los empleados o colaboradores, etcétera. El famoso artículo 31 bis del Código Penal, bueno, pues esto ha endurecido muchísimo también el nivel de exposición, en este caso de las corporaciones, ¿no? Y le puede salpicar también a los administradores, ¿no? Y luego el plazo de prescripción, a los seguros en la ley de capital, ahora mismo son 4 años desde que se produce el daño o es conocido. Es decir, se ha aumentado de forma importante también todo lo que es la prescripción de las causas de siniestros o de reclamaciones. Bueno, este es un folleto que tenemos a vuestra disposición en la compañía, donde establecemos de una forma muy resumida las 10 razones principales para contratar un seguro de D&O. Básicamente, yo creo que muchos de estas cuestiones ya han salido, pero básicamente estas 10 razones pues son que el seguro de D&O es una herramienta, ¿no? Un producto de carácter preventivo para proteger el patrimonio personal y familiar de los administradores frente a posibles demandas. La inestabilidad financiera y situación de crisis está causando también un aumento en las reclamaciones. Por tanto, también es un momento de oportunidad desde el punto de vista de la mediación, ¿no? A la hora de proponer este tipo de seguros. Se supone que los clientes pues, son más susceptibles a la contratación de este tipo de soluciones. Estado de insolvencia que pudiera derivar en el concurso de acreedores, importantísimo. Ahora se puede decir que una de las garantías que hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar este tipo de seguros son las garantías de insolvencia, garantías de tipo concursal, ¿no? Por lo que está por venir. Hablábamos que estamos en periodo de moratoria, pero los administradores tienen unos deberes en caso de insolvencia muy importantes para restablecer la situación económica de la sociedad. Y si no se puede, pues tienen la obligación de declaración de concurso, ¿no? Entonces, si esto no se hace, automáticamente la responsabilidad pasa a ser asumida por el administrador. Y los estados de insolvencia de las empresas, pues bueno, ¿qué os voy a decir, no? Yo creo que todos somos muy conscientes en qué situación nos encontramos y hay un riesgo elevado de incurrir a corto plazo y en los próximos meses, ¿no? Cobertura para todos los empleados de la empresa ante reclamaciones de prácticas laborables. Prácticas laborales se refiere a acoso sexual, laboral y discriminación, ¿no? Como cualquier otra acción que vulnere los derechos fundamentales de los trabajadores. Aquí también hay muchas reclamaciones. Todo lo que es la cobertura de prácticas de empleo es importantísima. Y además, hay reclamaciones y suele haber frecuencia, con lo cual a nivel de gastos de defensa, pues es muy interesante contar con un seguro de este tipo, pues ante cualquier reclamación por lo menos tienes cubiertos esos gastos de defensa, ¿no? En caso de siniestro, adelanto y abono de gastos de defensa para la cuantía contratada, servicio en caso de privación de bienes y asistencia psicológica. En caso de una reclamación de un siniestro, la cobertura principal de seguros de D&O son los gastos de defensa. Y el contar con un seguro pues tiene varias ventajas. Primero, si es una compañía especializada en este ramo, va a contar con una defensa muy profesional de abogados, despachos especializados en función de la tipología. Y esto a lo mejor, si no cuentas con un seguro,
te cuesta encontrar el despacho adecuado, pues aquí lo tienes solucionado, ¿no? Y luego el coste de la defensa, lógicamente, está cubierto por el seguro. Retroactividad ilimitada. Bueno, pues la cobertura que comentábamos del ámbito temporal de este tipo de pólizas suele ser ilimitada, ¿vale? Y que afecta, pues, a los altos cargos actuales, pero también a los pasados, a los presentes y a los futuros, a los que estén por llegar, ¿no? Cobertura para grupos empresariales, filiales, participadas, sociedades, hermanas. También es muy importante en el seguro de D&O fijarse en la definición de asegurado, ¿no? El ámbito de cobertura de la póliza. En nuestro caso, en el caso de Markel, la definición de asegurado es una definición muy amplia, ¿no? Prácticamente cubre cualquier persona que realice labores de gerencia, ¿no? Se extiende además la cobertura a filiales, a todas las filiales del grupo, si es un grupo empresarial, es una cobertura automática, y las participadas, si también tiene participación en una sociedad, pues también se extiende la cobertura. Esto, vamos, es muy importante y, como os decía, debéis de tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer una póliza de D&O, ¿no? Posibilidad de contratar un periodo adicional en caso de cese de actividad. Bueno, nosotros damos la posibilidad de contratar hasta 3 años de descubrimiento. La póliza, en caso de cese de actividad, automáticamente lleva una cobertura automática de 12 meses gratis de cobertura. Se amplía la cobertura durante otros 12 meses. La responsabilidad no termina cuando dejas de ostentar el cargo, cobertura para antiguos administradores y directivos, creo que lo hemos comentado ya, y además esto es muy importante y cobra especial importancia por el tema de la prescripción. Ninguna empresa está exenta de recibir reclamaciones por parte de los trabajadores, autoridades, accionistas, clientes, acreedores, etcétera. La definición de tercero ahora mismo es amplísima, es decir, prácticamente cualquier persona, cualquier entidad puede reclamar, se puede convertir en un tercero potencial para el administrador. Bueno, principales coberturas de D&O. El producto de D&O es muy extenso en cuanto a coberturas. En concreto, en el de Markel es un producto, un condicionado totalmente renovado. Creo que esta última versión de condicionado, pues llevamos con este producto comercializando desde hace 1 año y medio aproximadamente, y consideramos que está perfectamente, responde perfectamente a las necesidades actuales, ¿no? Hay muchas coberturas, luego lo veremos, pero las principales, sin duda, son estas que remarco en rojo, ¿no? El adelanto de los gastos de defensa, gastos de extradición, los gastos de gerencia de riesgo, reclamaciones por prácticas laborales con cobertura a la entidad, inclusión automática de nuevas filiales y participadas, inhabilitación profesional, también muy importante, gastos de construcción del aval, gastos de inspección en materia de defensa de la competencia, gastos de emergencia, contaminación y gastos de materia de prevención de riesgos laborales. Y, insisto, en estos momentos hay que saber qué garantías se ofrece a los clientes respecto al tema de insolvencia, respecto al tema de concursos. Que sea una cobertura lo más amplia posible, ¿vale? Ahora os explicaré en qué línea nosotros cubrimos ese tipo de riesgo. Este es el esquema de producto de Markel. Hay coberturas orientadas a los administradores, personas físicas, que es la sección A, protección para los administradores. Como veis aquí, pues está todo el detalle de cobertura con sus límites. Ahora mismo no nos podemos parar a entrar en cada una de las coberturas porque no disponemos de tiempo, pero bueno, tenéis toda la información de la compañía en nuestra página web, el equipo comercial, por supuesto, a vuestra disposición. Os vamos a hacer llegar la presentación con el condicionado, con este esquema para que lo tengáis y podéis ver el detalle de cada una de las coberturas. Tenemos también una sección de cobertura para la entidad. Os decía que la cobertura principal está orientada a cubrir al administrador, persona física. Pero en este producto extendemos la cobertura también a la sociedad cuando es condemandada con los gastos de defensa, reclamaciones por operaciones de valores, las prácticas laborables se extiende la cobertura también a la entidad. Bueno, y una serie de coberturas que, como veis, pues algunas resultan muy interesantes, como es la protección de datos, que lleva una garantía de 100.000 euros para cuestiones de protección de datos, aparte de los gastos de defensa, y los gastos de asesoramiento penal corporativo, ¿no?
este complemento, pues la verdad es que resulta muy interesante a la hora de argumentar la venta y que el cliente vea la necesidad. No me voy a entretener mucho más. Disculpad porque es que no tenemos tiempo, porque aquí sí que hay mucho contenido por delante, ¿no?, para poderlo desarrollar. Las exclusiones del seguro de D&O prácticamente son circunstancias ya conocidas, litigios anteriores, actos dolosos, lógicamente todo lo que son actos dolosos, intencionados, fraudulentos y tal, no tiene cobertura. Reclamación de daños materiales, personales, perjuicios derivados de los mismos, responsabilidad propia de la empresa. Eso estaría dentro del ámbito de las pólizas de responsabilidad civil general, ¿no? Reclamaciones basadas como consecuencia directa o indirecta de contaminación, excepto si se ha cubierto de forma expresa en póliza. En nuestro caso lleva un capital para gastos de defensa en materia de contaminación. Y luego responsabilidad civil profesional de los técnicos. Igual, la responsabilidad civil profesional no está cubierto por un seguro de D&O. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, voy terminando para dar paso a la simulación, que yo creo que es lo importante. Las pólizas de D&O, pues el CELEM Plus de Markel, pues aumentamos las garantías. Como veis, el portfolio de garantías es muy amplio. La oferta que planteamos y que está relacionado con la solución que tenemos implementada en Alban 2, tenéis la posibilidad de contratar empresas hasta 50 millones de facturación. Se puede contratar un capital asegurado entre 150 y 3 millones de euros. Hay muchas actividades, luego lo comentaremos durante la presentación de la simulación, qué actividades podemos y no podemos, pero prácticamente el mayor número posible de actividades están recogidas para poderlo contratar. Y sobre todo la claridad de nuestro contrato, tanto condiciones generales y particulares. ¿Vale? Disponemos de soporte tecnológico, Alban 2. También la compañía disponemos de una herramienta que se llama Markel Broker, que los mediadores que colaboran con Markel, pues la mayoría disponen ya de esta herramienta, pero bueno, vosotros que utilicéis Alban 2, todo esto lo podéis tener a través de esta herramienta de forma automática. Muy importante, todas las pólizas de Markel, pólizas que contraten clientes corporativos, empresas, disponen de un servicio de compliance. Este servicio es un servicio gratuito para determinar el nivel de exposición a riesgo en el compliance penal corporativo, en el riesgo penal corporativo. Esto es muy importante, estar muy relacionado con el seguro de D&O. Ya os digo que si es cliente corporativo con cualquier otro tipo de seguro, ¿no?, otra tipología de seguro, accidente, lo que sea, también tienen derecho los clientes a este servicio, tendrían acceso a este servicio. Y este servicio es, en estos momentos, lo que es los planes de prevención de riesgos penales no son obligatorios, pero son necesarios. Es la única forma que tiene una empresa para desonerarse, ¿no? También hay mucho desconocimiento en esto. Hay muchas empresas que ya conocen de la importancia de disponer de un plan de prevención, y a través de Markel el diagnóstico es gratuito. Eso puede tener un coste de mercado de 3.000, 4.000 euros. Pues a través del servicio, eso lo hacemos a través de un software y con el CIF de la empresa entra en el software, en el portal que tenemos, y automáticamente le sale el mapeo de riesgos. Y luego ya si se quiere contratar el programa de prevención, pues lo hace la empresa que nos presta el servicio, nuestro partner, que es IDBO, ¿no? Incluiría el programa de prevención, código ético, la formación y learning del compliance officer y el canal de denuncias. Esto tiene un coste cuando se contrata el programa de prevención, pero es un coste mínimo. Estamos hablando de 700 euros, ¿no? Y luego todo lo que sea apoyo de marketing. Para vosotros, pues igual, el departamento de Markel de marketing, pues a vuestra disposición para cualquier ayuda. Aprovecho, vamos a lanzar en unos días una formación e-learning que vamos a poner a disposición de los mediadores de Markel, que se llama Campus by Markel. Es formación específica para RC, medioambiental y caución, una formación e-learning. También, si alguno está interesado, pues a vuestra disposición. No me voy a meter en los casos prácticos porque es que no va a dar tiempo. Aquí tenéis algunos ejemplos para si los queréis ver luego cuando hagamos llegar la presentación. Y si tenéis alguna duda, pues os dejaré mi correo electrónico y encantado de poder responder todas las dudas que tengáis. Por mi parte nada más, porque quiero dar paso a Gabriel para que se haga la simulación y continuamos
complementando un poco la formación del producto. Aquí lo que haremos será ver una póliza ya emitida, sobre todo porque es un entorno de pruebas y no es el entorno de producción real, por tanto puede presentar algún problema a la hora de tarificar, con lo cual decidimos hacerlo directamente ya con una póliza emitida. Aquí lo que vemos es, como vosotros veréis, los que tengáis clave activa directamente con Markel, los que no, obviamente os invito a solicitarla. En este caso os podéis comunicar directamente con nosotros o directamente con Markel, y a partir de ahí dar de alta esa clave pidiendo un usuario para poder tener ya la posibilidad del producto de D&O directamente a través de Sales Manager. Bueno, en este caso vemos la primera pantalla. Obviamente lo que pediremos será el CIF de la compañía o de la pyme, y en este caso la razón social. Y a partir de aquí me apoyaré también muchísimo en José Antonio para que nos vaya ayudando a lo que sería la presentación de cómo ir rellenando este espacio, ¿no? En este caso tenemos la actividad principal de la entidad, que va a estar dividida en sección, división, grupo y clase. Aquí ahora José Antonio seguramente nos comentará un poquito de cuáles son las actividades que acepta directamente Markel para poder seguir. José Antonio. Sí, a ver, os comentábamos que el objetivo de la herramienta pues, es daros el mayor acceso posible, la mayor independencia posible, ¿vale? A nivel de suscripción. Lógicamente, menos las actividades agravadas, pues seguramente las vais a encontrar. ¿Qué actividades no hacemos? Porque yo creo que si lo hacemos al revés no vamos a alargar demasiado. Sí. Las que no hacemos son entidades de nueva creación, con menos de 2 años de antigüedad, todo lo que son actividades relacionadas con el sector financiero, bancos, cajas, bueno, intermediarios financieros, etcétera, sector aeronáutico, sector de construcción e inmobiliario. El hecho de que, digamos, que no se pueden hacer por la herramienta, ¿vale? Es el nivel de suscripción que os delegamos. Lógicamente, si algún riesgo estáis interesados en estudiarlo con nosotros, a través del equipo de suscripción de la compañía lo podemos estudiar. Club deportivos profesionales, bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Entidades públicas, todo lo que es el sector público, las famosas pólizas APAP, nosotros no lo hacemos ni por la herramienta ni fuera de la herramienta esta actividad. Comunidades de propietarios, las comunidades de propietarios no están dentro del paraguas de las sociedades de capital, igual que los autónomos, no se podrían hacer. UTES, y creo que no me dejo nada más, así importante. El resto, cualquier tipo de empresa familiar, pymes, etcétera, lo vais a poder hacer por aquí. Tenéis que seleccionar la sección, la división, o sea, un poco la clasificación, pero seguramente la vais a encontrar. Gabriel, adelante. Dentro de lo que es la fecha de constitución, hay que indicar la fecha. Como recordaba José Antonio, tienen que ser compañías o pymes que estén por lo menos con 2 años de antigüedad. A nivel de facturación, bueno, si nos quieres comentar un poquito cuáles son los límites, tanto por debajo como por encima, sí. Para indicar en la póliza. Bueno, también comentábamos que la autonomía que tenéis es para poder hacer pólizas hasta 50 millones de volumen de facturación. Ahí vais a tener pues posibilidad de hacer, como hemos visto un poco en la estadística que hemos comentado, pues entra en el 80%, si no más, de las empresas, ¿no? que van a presentar. Eso es lo que tenéis autonomía. ¿Que tenéis alguna empresa que facture más de 50 millones? Sin problema, lo vemos a través del equipo de suscripción, ¿vale? Nosotros tenemos 2 unidades de negocio. Tenemos la unidad Markel, que está orientada a dar soluciones a la pyme y a la micropyme, también para que lo conozcáis, y Markel Global. Es una unidad de negocio dirigida a riesgo alto, empresas con más de 500 millones de facturación, sector financiero, para dar soluciones de acceso, segundas capas, ¿vale? Para que conozcáis también esta solución. Pero bueno, lo que estamos hablando ahora es la pyme y la micropyme. Vosotros tenéis autonomía hasta 50 millones. Con más de 50 millones, equipo de suscripción de Markel. Genial. Y a la hora de sumar sociedades filiales participadas y o hermanas, también comentar un poco los límites y demás. Sí. Bueno, la forma de determinar la facturación es la suma de las sociedades,
que conforme el grupo empresarial va a tener los mismos parámetros, se van a tener en cuenta pues todas las filiales del grupo, las participadas y las hermanas. Si no superan los 50 millones, pues lo podéis hacer vosotros. Las filiales de forma automática están cubiertas por la definición de asegurado de la póliza, Excellent Plus. Las participadas, ya veréis que piden relacionarlas, hay que identificarlas, etcétera, pero entrarían dentro del aseguramiento de la póliza. Genial. Continuamos. Bueno, ahora a partir de esta pantalla es una pantalla muy importante porque aquí vamos a presentar, aparte de lo que es el tema del formulario, bueno, los límites de cobertura. En este caso tenemos el límite de indemnización por siniestro y anualidad. Ahí simplemente para que nos puedas decir, teniendo en cuenta por ahí la facturación de la compañía, qué nos conviene poner aquí o qué nos conviene preguntar para indicar en este punto. Vale, de acuerdo. La posibilidad es, los márgenes de contratación del capital asegurado oscilan entre 150.000 euros y hasta 3 millones a través de la herramienta de Avant 2. Lógicamente pasaría lo mismo, es decir, necesitáis un capital mayor, pues a través del equipo de suscripción os daríamos respuesta. Nosotros en la compañía tenemos capacidad pues para llegar hasta 6-7 millones de capital asegurado, ¿vale? Normalmente en el entorno PYME, a ver, no hay una regla exacta para determinar el capital asegurado en los seguros de RC D&O, pero sí que tiene que guardar una cierta relación, yo diría que con la facturación de la empresa, ¿no? Es el parámetro principal de referencia. Entonces, en función de la facturación, pues hay que determinar el capital asegurado. Por ejemplo, pues ha sido una orientación, que no hay una regla exacta porque esto depende mucho de la configuración de la empresa, del consejo, si son varias personas, etcétera. Hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Pero bueno, así como una regla general, pues empresas que, por ejemplo, facturen hasta 1 millón de euros, pues con un capital asegurado, por ejemplo, de hasta 600.000 euros, pues sería suficiente. Una empresa pequeñita o que se haya iniciado en el mercado y que facture 100.000 euros, pues a lo mejor una facturación de 150.000, 200.000 euros es más que suficiente, ¿no? El target un poco medio que tenemos en la compañía pues son facturaciones en torno a los 2-3 millones de euros, y con ese tipo de sociedades con un capital de 1 millón estaría perfectamente asegurado, ¿vale? Pero ya os digo, esto es una decisión que le corresponde a la empresa, al asegurado, y bueno, a vosotros mismos a la hora de asesoramiento. Hay flexibilidad absoluta. Genial. Luego vamos a pasar al formulario. Vamos a encontrar que tenemos un formulario un poco también de afinación luego y este primer formulario para completar. Voy a pasar a leer un poco las preguntas para que de manera rápida, bueno, podamos hacer algún comentario en el caso de que sea interesante. Voy a leer la primera pregunta. ¿Es la sociedad, alguna de sus filiales o participadas o sociedades hermanas tienen patrimonio neto negativo? Vale. En este Gabriel, caso sí. Perdona. Sí. No, te decía, José Antonio, que en el momento que quieras comentar algo. Sí, esta pregunta Sí. es muy importante y que guarda una relación básica en la suscripción de las pólizas de D&O, ¿no? En Markel no hacemos sociedades con patrimonio neto negativo. Esta es una circunstancia que desgraciadamente no lo vamos a encontrar, ¿eh? Es decir, si la sociedad o en los grupos empresariales alguna de las filiales tiene un patrimonio neto negativo, en principio no lo vais a poder hacer a través de la herramienta. Pasaría lo mismo, en términos generales no lo haríamos, pero hay posibilidades de estudio a través del equipo de suscripción. Por ejemplo, en grupos empresariales esto se da con mucha frecuencia, pues a lo mejor si es un grupo que tiene 10 filiales, a lo mejor hay 9 que están perfectamente capitalizadas, pero hay una de ellas que dispone un patrimonio neto negativo. No, por eso no vamos a hacer la póliza. Haríamos a lo mejor la póliza y excluiríamos de la cobertura concursal pues a esa empresa que tiene patrimonio neto negativo hasta que solucione ese déficit financiero, ¿no? Y por tanto es muy importante responder a esta pregunta. El tema del cuestionario en los seguros de RC en general y en D&O en particular
es básico, ¿vale? Por el ámbito temporal, hemos dicho que estamos asumiendo un riesgo de forma con retroactividad ilimitada. Entonces, la complementación de un cuestionario, por eso también exigimos la firma, en los seguros de RC es así, es muy importante en el momento de la suscripción y que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Genial, proseguimos con la otra pregunta. ¿Tiene radicados en Estados Unidos y o Canadá algún tipo de activo, filial o participada? Facturación, valores, acciones, obligaciones, deuda, fondos propios o papel comercial. Sí, esta pregunta determina el ámbito geográfico de la póliza. La póliza Ercelen Plus tiene un ámbito geográfico Unión Europea. Podemos extenderlo a nivel internacional, no hay ningún problema. Excluimos USA y Canadá. USA y Canadá lo miramos a través del equipo de suscripción. Si es una empresa que factura pues hasta un 15, un 20% en USA y Canadá, seguramente no vamos a tener ningún problema de poder otorgar cobertura, ¿no? Pero requiere un análisis por parte del departamento de suscripción. Entonces, simplemente que tengáis en cuenta esto, a efectos del ámbito geográfico. Genial. Perdona, sí. Gabriel, porque salen muchas cosas. Otro tema muy importante de la póliza Ercelen Plus, nosotros en Markel hacemos coincidir el ámbito geográfico con el jurisdiccional. Es decir, si hay reclamaciones fuera de España, la defensa se va a llevar fuera de España. Esto en los seguros de RC es fundamental para evitar problemas. Que sepáis que tenéis una cobertura pues, muy amplia en ese sentido. Genial. Seguimos con la siguiente. ¿La sociedad o alguna filial cotiza en bolsa o en algún otro mercado de valores o ha anunciado una emisión u oferta pública de venta de valores? Bueno, es una pregunta que está relacionada con una de las garantías, como habéis visto, de la sección corporativa, que cubrimos la responsabilidad en este tipo de cuestiones. Entonces, simplemente se pregunta si la empresa cotiza en bolsa, pues el departamento de suscripción lo tiene que analizar. Habría que, en función de lo que diga el departamento de suscripción, pues habría que profundizar un poco más en esa información para poder dar esa cobertura. Genial. Y por último, en esta sección, ¿ha sufrido la sociedad o alguna filial alguna fusión, compra o venta? Pues también es una cuestión muy importante en los seguros de D&O, ¿no? El cambio de forma que sufren las sociedades, el cambio de control, etcétera. Cada vez que hay una sociedad, que hay, bueno, pues que se produce una fusión, una compra, una venta, hay que comunicarlo a la aseguradora porque cambia la forma de la sociedad. Entonces, si esto no se comunica bien, pues puede haber un problema de falta de cobertura, ¿no? Entonces, cada vez que haya un cambio de forma en la sociedad, hay que comunicarlo. Entonces, por eso se hace esta pregunta, ¿no? Simplemente para saber si es una empresa que puede ser susceptible o ya ha realizado alguna operación de este tipo y puede, lógicamente, pues volver a suceder, ¿no? Y bueno, simplemente es una advertencia. Genial. En la parte de información de siniestros, ¿existe o ha existido alguna reclamación, investigación, inhabilitación o proceso penal contra la entidad solicitante, alguna filial o participada o alguna de las personas para las que se solicita este seguro? Bueno, estas preguntas son preguntas muy comunes en los seguros de responsabilidad civil, y está relacionada con el ámbito temporal que hemos dicho de claimant. Lógicamente, damos una retroactividad ilimitada, pero no puede haber circunstancias conocidas que dé lugar a una reclamación, porque si no, pues figuraros, no habría una aseguradora que pudiese hacer este tipo de seguros, ¿no? Compraríamos automáticamente el siniestro, ¿no? Pero bueno, si realmente no hay circunstancias conocidas, aunque haya a lo mejor posibilidades de haber reclamaciones, pero si no están conocidas o no esas circunstancias, pues podría hacer sin ningún problema el seguro. Otra cosa que dice, no, pues mira, hay un litigio abierto de una reclamación que sucedió pues hace 1 año y medio. Pues ahí podríamos tener problemas a nivel de suscripción. Genial, pasamos con la última. ¿Existe algún hecho o circunstancia que razonablemente pueda dar lugar a una reclamación contra la sociedad, alguna filial o participada o alguna de las personas para las que se solicita este seguro? Sí, está relacionado con la anterior, es el conocer si hay circunstancias anteriores abiertas o potenciales, ¿no? Que pueda dar lugar a una reclamación. Simplemente es eso, está relacionado con la anterior.
Genial, pasamos a la parte de precios. Sí, aquí veremos, bueno, como ya había comentado antes, es una sesión que es de prueba y es una póliza ya emitida. Aquí en este caso os daría obviamente el precio y la posibilidad de permitir. En este caso ya tenemos una emitida. Me está pidiendo que inicie sesión, un segundo, que iniciaré para seguir. Un momento. Vale, ya estamos. Y pasaremos directamente a lo que sería la parte de premisión, ¿no? En este caso, pasaremos a la premisión. Un segundo. Vale. Y aquí, bueno, os ofrecerá, como siempre, la fracción de pago, que puede llegar a ser anual, o tiene otras formas de hacerlo, semestral, y luego lo que es la forma de pago, ¿no? Y aquí volvemos a tener un formulario que es lo que les decía antes, que es un poco formulario de afinación también, que pasaré a leer también las preguntas para poder disipar cualquier duda en este caso. La primera pregunta es, en los últimos 12 meses la sociedad, alguna de sus filiales o participadas o sociedades hermanas han estado en situación de insolvencia o en concurso de acreedores o se han visto obligadas a realizar alguna de las medidas correctoras de desequilibrio patrimonial que establece la ley de sociedades de capital u otra legislación aplicable. José Antonio, no sé si quieres comentar algo o las voy leyendo completas como tú quieras. Léela si quieres, está relacionado Vale. con lo que hemos comentado antes, ¿no? Vale, establecer genial. Muy bien el riesgo que puede tener esa sociedad respecto a reclamaciones potenciales que provengan del pasado, ¿no? Y genial. simplemente es medir el riesgo. Sí, un poco también las otras dos preguntas tienen que ver con lo que ya hemos hablado, que durante los últimos 2 años se ha sufrido la sociedad, alguna filial o sociedad participada, algún cambio de control accionarial, y si conoce alguna propuesta de cambio de control accionarial de fusión, compra o venta, ¿no? Que podrían limitar la capacidad para hacerlo. De todas maneras, como venía comentando José Antonio, yo creo que es muy importante que cualquier duda que tengáis en este sentido, si parte de lo que les comenta el cliente lo encuentran aquí como para ponerlo no y no pueden seguir con la tarificación del seguro porque está limitado, obviamente invitaros siempre a hablar con nosotros para poder ayudaros a realizar una tarificación directamente con Markel, ¿no? con el equipo de suscripción, que siempre está abierto a realizar otro tipo de tarificaciones que aquí por ahí no están permitidas, ¿no? Discúlpame sí. Un segundillo, voy a explicar un tema que creo que es importante, no lo he podido explicar durante la presentación y aprovecho las preguntas estas, ¿no? A ver, cuando una empresa cambia el control, hay una fusión compra-venta, normalmente las pólizas se quedan en run-off, es decir, las circunstancias pueden ser diferentes, entonces a partir de ese momento la póliza, si no se comunica a la aseguradora y ha habido ese cambio de control, pues se paraliza, por así decirlo, ¿no? Por eso es muy importante, siempre que se conozca una circunstancia de este tipo, comunicarlo a la aseguradora, ¿no? Porque puede haber un problema de cobertura. Está muy relacionado con el tema de insolvencia. Igual que cuando hay un problema de insolvencia, ¿no? Un patrimonio neto negativo o simplemente pues, un déficit financiero, ¿no? Que incurre en pérdidas la sociedad, pasaría exactamente lo mismo. Ojo con las cláusulas de insolvencia de las pólizas de D&O. La cobertura habitual que se puede encontrar en las pólizas de D&O es que cuando hay un problema de insolvencia, de patrimonio neto negativo, las pólizas se quedan en run-off. Es decir, la compañía asume las reclamaciones anteriores, pero a partir de ese momento paraliza la póliza. Y esto es así, hay que decir lo bueno y lo malo de las pólizas, ¿eh? Y esto es un detalle muy importante a tener en cuenta. En las pólizas de Markel, en el producto de Excellent Plus, nosotros tenemos una de las coberturas más amplias que hay a nivel de insolvencia. Extendemos la cobertura hasta la liquidación definitiva de la sociedad. Es decir, no paralizamos la cobertura. Luego, además, se complementa con la inhabilitación, los gastos del aval concursal, etcétera. Es una cobertura de las más amplias que podéis encontrar en el mercado. Hablábamos que todos los productos de D&O no son iguales. Bueno, ¿qué os vamos a decir nosotros? Pero cuando hagáis el análisis del mercado,
tener en cuenta sobre todo a compañías que tenemos un expertise, tenemos una trayectoria en este producto, ¿no? Porque os podéis encontrar con muchas sorpresas. Nosotros que hacemos los estudios de mercado se ven auténticas barbaridades, ¿no? Y uno se piensa que tienes un seguro de D&O y luego hay limitaciones de este tipo. Comercializando nuestra opción, tener la tranquilidad que vais a tener una de las coberturas más amplias que hay en el mercado, por no decir en estos momentos tal vez la cobertura más amplia que hay, ¿vale? Hay 2 o 3 compañías que somos las que estamos destacando ahora mismo en estos momentos en D&O. Para nosotros es un producto estrella, son las ventas dentro de nuestras líneas, pues el producto de D&O es donde estamos obteniendo posiblemente más nivel de venta, con lo cual ahí se deduce que nuestro producto está muy bien posicionado y segundo, hay una necesidad real en el mercado, ¿no? Entonces, cuidado con las cláusulas de cambio de control, de insolvencia de las pólizas de D&O, ¿vale? Genial. Y luego está, bueno, la información de RGPD, que obviamente pregunta si la compañía cumple con los requisitos, que en este caso entiendo que la mayoría espero que sí las cumpla, habría que indicar que sí, y si tiene conocimiento de alguna investigación o ha sido sancionado por la Agencia Española de Protección de Datos. Si te parece, vamos a pasar directamente a lo que sería ya la emisión para tener... Gabriel, sí. un matiz. Bueno, esa cobertura también, es una cobertura que nosotros la tenemos incorporada en la póliza, vale. la cobertura de protección de datos. Normalmente los seguros de D&O no contemplan una garantía de protección de datos, ¿vale? Para eso están los seguros de protección de datos. Pero hay muchas empresas que no tienen contratada una póliza específica de protección de datos, entonces puede haber alguna reclamación que le pueda salpicar al administrador. Entonces damos los gastos de defensa y además un capital de hasta 100.000 euros, habéis visto, para posibles infracciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cobertura importante, no es una cobertura que rellene, ¿no?, la necesidad del OPD, pues para eso se tendría que hacer una póliza específica, pero bueno, de forma complementaria pues puede venir muy bien en este sentido. Otro tema, también aprovecho esta garantía para explicar que la póliza de D&O Excellent Plus no lleva ningún tipo de, no lleva franquicia, salvo en la garantía de el OPD, que lleva una franquicia de 3.000 euros. ¿Vale? También hay que dejarlo claro para que dispongáis de toda la información. Genial. Ahora, como decía, vamos a pasar un poco a la parte de la emisión, simplemente para confirmar, un segundo, aquí, que bueno, lo que va a pedir un poco una vez que se termine de realizar o pasemos directamente a la emisión, habrá que enviar lo que sería un cuestionario de suscripción contenido firmado directamente por el cliente y reenviarlo directamente a un correo, que luego lo pasaremos porque entiendo que este correo, como es un entorno de pruebas, ha cambiado. Sí, lo he confirmado con informática. A ver, no hay ningún problema de utilizar este correo. Es vale. un correo que está en producción, por así decirlo, pero no es el correo actualizado. Entonces supongo que automáticamente se cambiará. Esto también es muy importante, es decir, el cliente tiene que cumplimentar y firmar el cuestionario, por las cuestiones que hemos comentado anteriormente. Entonces, bueno, exigimos a efectos luego de posibles reclamaciones a posteriori y de tramitación de siniestros, porque el cuestionario esté perfectamente firmado para poder confirmar la cobertura de la póliza, ¿eh? Y en caso de un siniestro, pues poderlo acreditar convenientemente. Genial. Y luego, bueno, veremos un poco, una vez ya emitido, obtendréis muchísima información, obviamente, de lo que sería la póliza en sí, información sobre el producto, una serie de PDFs con información muy importante para vosotros y para vuestro cliente una vez emitida la póliza. Ahora, una vez ya llegado a este punto, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Realmente disculpar si nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero la verdad es que este tipo de seguro realmente es importante poder explicarlo de la manera más amplia y profunda posible para que vosotros no tengáis dudas. Y en cuanto a lo que es las preguntas, José Antonio, si te parece, vamos a ir contestando lo más rápido posible, sí, para poder ir avanzando, porque realmente hay muchas. Intentaremos llegar a todas, si no, bueno, como sabéis, luego nos pondremos en contacto para poder solventar todas las dudas que han surgido, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y ahora pasaré a las preguntas. Vale.
La primera pregunta es, bueno, soy Belén Rubio de Gerandí. ¿Qué cobertura hay para las empresas participadas? ¿100% o solo para el representante de la empresa madre? Bueno, en las empresas participadas cubrimos, lógicamente, a los administradores que represente, ¿no? Que tenga representación en la participada, valga la redundancia. Es decir, en el porcentaje que corresponda, es decir, una sociedad tiene una participada y tiene un 10%, ¿vale? Pues asumiría ese nivel de responsabilidad, ¿vale? La cobertura a nivel de garantías, etcétera, es la misma y se cubriría la representación que tiene esa sociedad en la representada. Genial. Luego pregunta Carlos Iglesias, cuando una empresa entra en concurso de acreedores aprobada, es claro que el nuevo administrador no tiene cobertura, pero el antiguo, ¿la tiene si Markel decide no renovar el seguro por los actos anteriores? Lo digo porque en otra aseguradora he visto una propuesta que excluía los prejuicios financieros de la gestión en dicha renovación y por ser claim made se aplica el suplemento de renovación. Sí, bueno, es muy buena pregunta, ¿vale? Tiene mucha enjundia, pero bueno, voy a tratar de ser breve en la respuesta. Es decir, es lo que hablábamos, si una empresa pasa a ser intervenida por un administrador concursal, ¿vale? En nuestro caso, la cobertura, hasta que no se liquide la sociedad, sigue en vigor. Es decir, tenemos que seguir dando cobertura al asegurado. Y además se puede pensar, dice, bueno, si es intervenido por un administrador concursal, ya no tiene responsabilidad hacia el administrador. Esto no es así. Los administradores de las sociedades tienen que colaborar de forma activa con los administradores concursales, ¿no? Y ahí puede haber un nivel de responsabilidad. La respuesta es, nosotros hasta la liquidación de la sociedad tenemos que seguir otorgando cobertura al asegurado. Vale. Otra pregunta de Juan Herrero. ¿Se puede contratar el seguro de D&O a empresas de nueva creación? Bueno, esto es algo que comentamos, que tenía que tener unos 2 años por lo menos de vida la compañía. Sí. Se puede suscribir, es decir, las empresas de nueva creación lógicamente las suscribimos, pero no lo vais a poder hacer por Avan 2, hay que hacerlo a través del equipo de suscripción de Markel. Es muy importante contar con un business plan o un plan de negocio justificado para hacer el análisis de aseguramiento, pero sí se puede hacer. Y otro tema importante que no ha salido es que nosotros estamos hablando de la modalidad empresa, ¿vale? Para empresas, pero también tenemos la modalidad persona física, es decir, el administrador que tiene la necesidad de contratar un seguro a título individual porque participa en diferentes empresas o consejos de administración. Tenemos esa modalidad y además en el mercado ahora mismo está muy cerrado. Yo creo que somos de las pocas compañías que podemos ofrecer ese tipo de solución. Genial. Bueno, pregunta Domínica que trabajan en Avan 2 a través de autos, del ramo, ¿qué tendrían que hacer para tarificar con Markel? Bueno, deberíais poner en contacto con Markel para pedir una clave activa y a partir de ahí Markel os cedería un usuario y contraseña para tener obviamente disponible el producto en Avan 2 Sales Manager. Otra pregunta de Jaime, si hacen clubes deportivos no profesionales. Se puede ver los clubes deportivos no profesionales, es decir, un pequeño club se puede analizar y de hecho lo hacemos, O sea, si son clubes deportivos y tal, no habría demasiado problema. Hay que estudiarlo, pero no hay demasiado problema. Lo que no hacemos son, pues, el Barça, y todos imaginamos por qué. Este tipo de cuestiones. Contamos en cartera con algún club, ¿vale? Pero ahora mismo no lo estamos suscribiendo. Genial. Bueno, un poco referida al anterior, Pilar pregunta si hay algún correo en específico para pedir una clave, para poder ponerse en contacto, ya que estamos. No sé si... Clave de mediador. Bien. Sí. Bueno, aprovecho también, para los que no nos conozcáis demasiado, nosotros tenemos nuestra página web, markel.com.es, y hay un espacio en el que contacta con Markel, donde podéis solicitar la apertura de códigos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente rellenar un formulario, automáticamente pasa a los responsables comerciales y ya la estructura comercial pues se pone en contacto con vosotros para informaros cómo hay que darse de alta, etcétera. No hay ningún problema, encantados de que colaboréis, Y, o sea, en ese sentido, sin problema. En tener de referencia, porque está muy bien la página web para todo lo que es documentación de apoyo, ahí vais a encontrar vídeos, tenemos un vídeo de D&O, un vídeo de compliance,
tenéis folletos, tenéis lo que hemos visto, las 10 razones para contratar, tenéis un montón de material que os puede venir bien, ¿no? En la página web, markel.com.es, y también si tenéis la oportunidad de conectaros a LinkedIn, en el perfil de Markel España, pues solemos colgar muchísima información de DNO, relacionada con DNO, que a lo mejor la podéis aprovechar. Genial. Pregunta Vicente, si es recomendable la póliza para la junta directiva de un colegio profesional. Sí, sí, claro. Sí, sí. Asociaciones, fundaciones, ONGs, colegios, fundamental. Genial. Por otra parte, hay otra pregunta que dice, ¿la secretaria del director general se considera como una asegurada y estaría cubierta en la póliza? Pues se hace labores de gerencia y es condemandada, sí. Genial. Vale. También Francisco pregunta si existe la posibilidad de estudio para empresas que facturan más de 50 millones. Ya se ha dicho que sí, que se puede ver. Y luego tenemos una última pregunta, que es José Benacio pregunta, me he encontrado la objeción donde el cliente consulta con su abogado y estos les indican que no contraten la póliza de D&O, dado que la derivación de responsabilidad al administrador es muy complicada en caso de reclamación por un tercero. Y por otro lado, el que un administrador cometa un error y no pague una obligación tributaria, me plantean que cómo sabemos si es un error o es simplemente que no ha querido pagarla y hasta dónde alcanzaría la cobertura en estos casos. Vale, pues muy buena pregunta, ¿vale? El tema de los abogados suele ser una objeción bastante común cuando tengáis entrevistas con clientes, ¿vale? Normalmente en esas reuniones suele participar en muchas de ellas el abogado o el asesor jurídico de la empresa, ¿no? Sí, es verdad que muchos de ellos te dicen que, bueno, pues que no lo ven o asesoran como no convenientemente el realizar el seguro, ¿no? Bueno, todos nos podemos imaginar que van también un poco en contra de sus intereses, entiendo, por los gastos de defensa, pues estarán cubiertos por la póliza y bueno, pues ahí puede haber un cierto solape, ¿no? En los intereses que pueda tener ese abogado, ¿no? Y bueno, pues muchas veces las recomendaciones son negativas, pero yo creo que más por un interés de tipo personal que otra cosa, ¿vale? Sin duda, pues la responsabilidad de lo que hemos visto, es decir, el nivel de exposición es el que es. En una póliza de D&O y hay exposición, hay siniestralidad y la defensa está garantizada, siempre y cuando haya una causa cubierta por la póliza, tendría cobertura. Y la segunda parte, perdona Gabriel, que no recuerdo, era de... Sí. Un segundo que la estoy buscando por aquí. Y por otro lado, el que un administrador comete un error y no pague una obligación tributaria, me plantean que cómo sabemos si es un error o es simplemente que no ha querido pagarla y hasta dónde alcanzaría la cobertura en estos casos. Sí, sí, también buena pregunta. Es decir, dentro de la póliza hay una garantía ahí lo que se cubre es la responsabilidad subsidiaria, ¿vale? En caso de reclamaciones tributarias y de la seguridad social. Nosotros tenemos una garantía en caso de reclamaciones de deuda tributaria o de seguridad social. Normalmente las pólizas de seguros no pueden cubrir infracciones administrativas, ¿vale? Normalmente la sanción suele ser de tipo administrativo y dirigida a la sociedad. Eso no tendría cobertura, es decir, si una empresa no hace un pago a la seguridad social o un impuesto, etcétera, es una reclamación que se va a dirigir en la mayoría de los casos a la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora actualmente, sobre todo la Seguridad Social y Hacienda, están condemandando a los administradores, ¿vale? En el caso de que el administrador sea condemandado y se considere que hay una responsabilidad subsidiaria, tendría cobertura por la póliza, ¿vale? Pero tiene que determinarse que hay una responsabilidad subsidiaria del administrador. Podría tener cobertura, ¿vale? Vale. Genial. Iba a ser la última, pero creo que hay dos preguntas interesantes, si te parece, José Antonio, realizarlas. Yo creo que es una pregunta que en parte ya hemos respondido, pero me parece que para poder realizar este tipo de pólizas es algo que el mediador se preguntará, que es sobre todo cómo calcular para las empresas el capital asegurado necesario para la póliza, ¿no? Si bien, como has comentado, José Martín, normalmente se entiende que las compañías y las personas aseguradas sabrán más o menos cuáles son los
los montos, pero bueno, no sé si nos puedes dar algún tip más para poder ejercer de asesores en este caso, ¿no? Sí, bueno, en este tipo de seguro la verdad es que es un factor a tener en cuenta, como cualquier otro seguro, la determinación de capital asegurado. Pero bueno, yo creo que los tramos son suficientes, ¿no? Las opciones que planteamos yo creo que son perfectamente suficientes para darle respuesta. No hay una regla exacta, como os decía, para determinar capital asegurado. Tiene que ir, en cierta manera, relacionado con la facturación de la empresa. Para curarnos en salud, si es una empresa que tenga una facturación por encima de 1 millón de euros, pues recurrir a capitales asegurados en torno al 1 millón de euros, ¿no? Tener en cuenta que bueno, pues las principales reclamaciones provienen de gastos de defensa, indemnizaciones en D&O puede haber de prácticas de empleo o algún perjuicio económico que se ocasione, pero el grueso de las indemnizaciones vienen por los gastos de defensa. Entonces ahí hay que determinar muy bien el nivel de exposición de la empresa, la actividad, el nivel de exposición, la facturación, hay muchos factores, ¿vale?, para determinarlo. Pero el capital medio que nosotros tenemos, me parece que son entre 1 y 2 millones, la mayoría de las pólizas de D&O, para facturaciones por debajo de 3 millones de euros sería más que suficiente. Si son empresas más pequeñitas, pues a lo mejor con capitales de 200, 300 y 100.000 euros es suficiente. Genial. Y bueno, por último, preguntan si la elección de abogados es de libre elección o cuenta con la elección directamente de la compañía. Vale, también buena pregunta. Hay libre designación de abogados. Lo que pasa que por la casuística de este tipo de siniestros, ¿no?, son siniestros muy complejos, en alguno de ellos, de tramitar, se requiere la consulta a la compañía, hay libre designación, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, pues, cuando se determine una libre designación, pues se nos pasa nota al Departamento de Siniestros, más que nada para que tengan constancia, ¿no? También tenemos referencias, es decir, pues mira, nuestra experiencia con este despacho pues no es buena, ¿no? O es buena y no hay ningún problema, ¿no? O resulta que los honorarios pues son excesivos o bueno, pues ese tipo de cuestiones que conviene a la hora de meterse en un litigio, pues tenerlo en consideración, pero sí que hay libre designación de abogado. Genial. Pues yo creo que esto es todo. Creo que hemos respondido a todas las preguntas y si queda alguna, como ya comentábamos antes, se intentará responder. Os quería agradecer muchísimo en nombre de Avandos y Codoscopic. José Antonio, si quieres también te puedes despedir. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un éxito de convocatoria. Es una lástima que no nos veamos las caras, ¿vale?, que sea todo a través de saludo digital, pero muchas gracias por contar con Markel, aprovechar la oportunidad de Avandos, porque yo pienso que es una buena solución y a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias y hasta luego.